Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar con un concepto que es el concepto de función holomorfa, que ese concepto de función holomorfa va a ser el análogo o el nombre P-Holic que vamos a tener ahora para hablar de derivabilidad, pero de funciones complejas. Hay muchas veces también que se habla de funciones holomorfas o analíticas. Hay que tener cuidado porque, a ver, técnicamente no es lo mismo el concepto de holomorfo que el concepto de analítico. Significan cosas distintas como la definición. Pero resulta que tenemos un pedazo de teorema que nos da una caracterización. Y la caracterización es que una función compleja es holomorfa si y solo si es analítica. Entonces, claro, resulta que al final son la misma cosa. Lo que ocurre es que no debería usarse la palabra analítica como parte de la definición. Deberíamos definir, oye, mira, holomorfa significa esto y analítica significa esta otra cosa. Y en verdad son lo mismo porque si es holomorfa es analítica y si es analítica holomorfa. Vale, pero son palabras distintas. Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces se termina usando indistintivamente porque son equivalentes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ahora trabajar con nuestras funciones complejas de variable compleja. Es decir, ahora vamos a considerar funciones f que vayan de... no tienen por qué estar definidas en todo C. Pueden ser de un cierto subconjunto A contenido en C. Es decir, lo importante es que tengo un cierto número W u omega, que es f de z. Y ese resultado es un número complejo para todo z que yo coja de nuestro dominio A. ¿Vale? Entonces, primera definición que queremos introducir es ese concepto de derivabilidad para funciones complejas. Y lo que vamos a llamar también ese concepto de función holomorfa. Entonces, primera definición. Decimos, bueno, pues sea f que va de un cierto A contenido en C, y vamos a coger un punto z sub 0 perteneciente a ese conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que f es derivable o también le llamamos holomorfa en ese punto z0 si ocurre una cosa muy similar a lo que ocurría en el caso real. Si yo puedo calcular el siguiente límite, si existe el límite cuando z tiende a z sub 0 de mi función f de z menos mi función f de z0 y lo dividimos entre z menos z0. Y además no solo queremos que exista, sino que quiero que esto sea un cierto valor complejo. Es decir, que no sea infinito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a ocurrir con esto? Justamente, en ese caso, si ese límite es finito, vamos a llamar derivada de la función en ese punto al valor que me salga ese límite. Es decir, en caso de que f sea derivable, vamos a poner holomorfa en z sub 0, escribiremos f' en z0 va a ser justamente el valor que toma este límite. El límite cuando z tiende
a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 dividido entre el z menos z sub 0. Y esto va a recibir el nombre de derivada de f en el punto z0, ¿de acuerdo? Igual que trabajamos con derivabilidad en un punto, podemos tenerla en un conjunto. Entonces, haremos lo mismo, solo que ¿qué significa que una función sea derivable u holomorfa en todo un conjunto? Que lo es en cada punto de ese conjunto. Es decir, diremos que f es analítica, casi meto la pata, es holomorfa, no analítica, es holomorfa. Y ahora vamos a poner un paréntesis, vamos a poner o analítica, pero esto es lo que digo que a mí no me gusta tanto porque no es la definición correcta, sino es la equivalencia. Y estamos acostumbrados a hacer un abuso de notación y decir, bueno, holomorfa o analítica porque al final son equivalentes, ya, pero la definición es de lo que estamos escribiendo, la definición de holomorfo, no de analítico. Analítico lo que significa es que existe un desarrollo en serie de potencias de esa función, que lo veremos más adelante precisamente cuando introduzcamos la serie de potencias. Y luego lo que vamos a ver es que hay serie de potencias si y solo si mi función es derivable en ese punto. Genial. Entonces en verdad son las mismas cosas. Pero muchas veces de entrada se habla de holomorfa o analítica, cuando debería decirse holomorfa y analítica significa esta otra cosa. Insisto mucho porque son cosas que a veces me dan mucho coraje que se confundan y se pongan mal. Entonces diremos que es holomorfa en un cierto conjunto U contenido en C, ¿de acuerdo? Que ese conjunto va a ser, ojo, un conjunto abierto si lo es en cada punto punto z0 perteneciente a U, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues ya que estoy trabajando con funciones derivables u holomorfas en un cierto conjunto, podía denotar mediante o utilizar alguna notación para designar a todas las funciones que lo son en ese conjunto. Tenemos una notación para eso, es decir, cuando, o bueno, denotaremos mediante h de holomorfa u del conjunto va a ser el conjunto de todas las aplicaciones f que están definidas sobre un cierto conjunto A en C hasta C, tales que f es holomorfa en U, ¿de acuerdo? Obviamente, este U tiene que ser un subconjunto del conjunto A donde está definida mi función. Lo podemos poner explícitamente, aunque realmente es una condición implícita porque, claro, no puede ser holomorfa derivable en un conjunto más grande que donde está definida la función. No tendría mucho sentido. Ahora bien, hay un cierto nombre propio para un caso particular de espacio o de conjunto U. Si resulta que mi función f está definida en todos los complejos y resulta que es holomorfa en todo el plano complejo, es un caso muy concreto en el que diremos que la función es entera. Diremos que f es entera si es holomorfa en todo el plano complejo C.
Hombre, obviamente las funciones enteras son maravillosas porque son derivables en todo. No hay ningún punto donde no sean derivables. Bueno, podemos estudiar algunas propiedades que verifican estas funciones holomorfas. Precisamente vamos a tener prácticamente las mismas reglas que tenemos para el caso de las funciones reales. Lo que pasa que, a ver, no siempre tendría por qué ocurrir esta situación. Para empezar, se verifican las siguientes propiedades para f y g, que van a ser funciones que van a un cierto conjunto A contenido en C y para un cierto punto z0 que cojamos de nuestro conjunto A. ¿De acuerdo? Primera propiedad que tenemos. Si nos acordamos, si yo tenía una función derivable real, entonces la función resulta que era continua en ese punto. Pues lo mismo ocurre con funciones variable compleja. Es decir, si f es derivable en z0, entonces mi función f también es continua en el punto z0, lo cual significa que cuando no haya continuidad tampoco hay derivabilidad desde el punto de vista complejo. No solo eso, sino que si f y g son derivables en ese punto z0, entonces resulta, por un lado, que la función suma o resta, es decir, f más o menos g, también es derivable en el punto z sub 0 y además podemos calcular la derivada como la derivada de f en el punto z sub 0 más o menos lo que corresponda la derivada de g en el punto z sub 0. Pero es que resulta también que yo puedo multiplicar por una constante. Es decir, si yo tengo una constante, vamos a llamarla c, por la f, la función c por f también es derivable en el punto z sub 0 y la derivada es lo que cabría esperar, sale la constante fuera multiplicando y me queda la derivada de la función f en el punto z0. Y eso es independiente del valor c complejo que yo coja. Es decir, puedo multiplicar por una constante compleja. También tenemos la regla del producto, es decir, el producto de f por g también es derivable en el punto z sub 0. Y tenemos la misma regla del producto que para el caso real. Y la derivada es derivada de la primera función compleja evaluada en el punto z0 multiplicada por la función g sin derivar más la función f sin derivar por la derivada de la función g compleja en el punto z sub 0. Del mismo modo que tenemos el caso del producto, vamos a tener como caso particular el cociente, es decir, también tengo que la función f partido por g es derivable en el punto z0 y la derivada es derivada de la primera función de la f en el punto z0 por la g evaluada en z0 menos la función f sin derivar evaluada en el punto z sub 0 por la derivada de la función g en el punto z sub 0 dividido entre la función g al cuadrado en el punto z sub 0 siempre y cuando, ¿qué debe ocurrir?
tiene que estar bien definido este cociente, ¿verdad? Es decir, necesito que g en el punto z sub 0 no se anule, es decir, que sea un valor distinto de 0. Es decir, que en el momento lo que estamos diciendo es que trabajar con funciones complejas a efectos de derivabilidad está extendiendo lo que estaba ocurriendo en el caso real. Es decir, si la función de derivable es continua, puedo multiplicar por constante, tengo la misma regla de derivación para suma y demás. No solo eso, sino que además continuamos con esta proposición porque resulta que también yo estudiaba composición de funciones. Es decir, si f que va de a de c en c y g que va de un cierto, vamos a poner de c en c por ejemplo, son derivables en un punto, vamos a poner z sub 0 y f de z sub 0 respectivamente, entonces la composición, ¿qué composición? La composición de f con g también es derivable en el punto z sub 0 y además la derivada es coger la derivada de la función g evaluada en el punto f de z sub 0, donde sabemos que la g es derivable, multiplicado por la derivada de la f en el punto z sub 0, donde sabemos que la f es derivable, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que también cuando nosotros calculamos límites de funciones reales, hay una regla fundamental que tenemos casi siempre a la hora de calcular indeterminaciones, que es la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital intervienen cocientes de funciones y aplicamos derivadas. Pues precisamente esa regla que se aplica para funciones reales también se cumple para funciones variables complejas, es decir, se verifica la regla de L'Hopital para funciones complejas derivables. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, una vez que tenemos estos conceptos, vamos a ver cómo podemos estudiar efectivamente si mi función compleja es derivable o no. Es decir, vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se pone esto en práctica. Primer caso que podemos estudiar. Vamos a decir, pues bueno, vamos a coger aquí una función, no sé, función cualquiera, que sea, pues podemos coger, puesto a elegir. Estudiemos si la función f de z, definida como z conjugado, es derivable en algún punto de C. ¿De acuerdo? Porque ahí es donde está definida. No hay ningún punto donde yo no puedo calcular el conjugado de ese punto. Venga, ¿qué haríamos? Bueno, vamos a coger un punto cualquiera, ¿no? Entonces decimos, oye, pues como que estudiar derivabilidad de algún punto, pues sea z sub 0, un punto perteneciente a C arbitrario. Entonces nosotros queremos estudiar la existencia del límite
que llamaríamos nosotros a priori f' de z0, pero que simplemente el límite cuando la z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 entre z menos el z0. Ahí dice, bueno, es que sé quién es f. Claro, esto es simplemente hacer límite cuando z tiende a z sub 0 de coger el z y conjugarlo, restarle el z0 conjugado y todo eso lo dividimos entre el z menos el z0. Ahora, esto se ha convertido en un límite ya de variable compleja. Y recordamos que para estudiar límite de variable compleja, en realidad lo que estamos haciendo es límites de funciones de varias variables reales. Vamos a pasar esto precisamente a ese límite. Es decir, si yo llamase a esto z es un punto y lo expreso en cartesianas como x más y por y, y z sub 0 pues el punto x sub 0 más y por el y sub 0. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, técnicamente, ¿qué está diciendo? Que el punto z tenda a z0. Vamos a dejarlo de momento así, vamos a cambiar únicamente qué ocurre con nuestra función. Cuando z tiende a z0, aquí tendría el punto, como conjugamos, le cambio el signo x menos y por y, menos el x0, como le cambio el signo, pero con este menos se convierte en más y por el y sub 0. Y todo eso lo dividimos entre el x más el y por y menos, ¿quién? El x0 menos el y por el y0, ¿de acuerdo? Lo he dejado así porque no lo quiero convertir en límite doble con x y tiende al punto x0 y sub 0, porque entonces tendría que separar en parte real y parte imaginaria. No debería poder trabajar con una y unidad imaginaria. Decimos, bueno, vamos a hacer en cierto modo lo mismo que estamos haciendo con funciones de varias variables, que es elegir formas de acercarnos o direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, puedo elegir una dirección de modo que z se acerque al punto z0, que es el x0 y sub 0, pero con la x o con la y. Por ejemplo, si en el límite anterior tomamos la dirección que sería dirección, por ejemplo, vertical, horizontal, perdón, horizontal de la forma igual a x más y por y sub 0, entonces, ¿qué ocurre? Claro que el límite cuando z tiende al punto z0 en nuestra función que era x más, bueno, x menos, perdón, x menos y por y menos el punto x0 más y por el y sub 0 entre el x más y por y menos el x0 menos y por el y sub 0, a través de esa dirección. ¿Qué estamos haciendo en esta dirección? Estamos haciendo justamente el qué. Perdón, no es z, o sea, no es y, es la z. El número complejo z es el x más y par y. Claro, ¿eso qué significa? Que lo que estoy haciendo, ¿qué es? Estoy fijando el valor de y, ¿verdad? Es decir, lo que estoy diciendo es que esta y vale justamente y sub 0. O sea que añado aquí la dirección y igual a y sub 0. ¿Qué ocurre entonces? Que esto es lo que se convierte en simplemente un límite en el que cambio toda la y por y sub 0. Y ahora se convierte en un límite de una variable real. Es decir, límite cuando x tiende a x sub 0, sustituimos y nos quedaría la x sigue siendo x. X menos, lo único que estoy especificando es la dirección y, la convierto en el punto y sub 0. Menos y por y sub 0
menos x sub 0 más y por y sub 0 y todo eso dividido entre el x más y por y sub 0 menos el x0 menos y por el y sub 0. Claro, lo que fijamos aquí es que nos queda límite cuando la x tiende al punto x0 de quién. Este y sub 0 se me cancela con este y sub 0 sumando y este y sub 0 sumando se me cancela con este y sub 0 restando. Me queda el límite de x menos x0 entre x menos x0. Claro, pero es que este límite o este cociente antes de tomar límite ya vale 1. Por lo tanto me queda el límite de la constante 1 que es justamente 1. O sea que yo no he probado de momento que este límite valga 1, sino que si elijo una dirección concreta, que es esta dirección horizontal, el límite vale 1. Lo cual significa que si yo creo que este límite efectivamente es 1, debería utilizar ese valor para probarlo. Pero como estamos un poquito escamados, vamos a coger otra dirección. Decimos, bueno, sin embargo, igual que he cogido direcciones horizontales, pues podría coger direcciones verticales. Es decir, sin embargo, a través de la dirección vertical, esto es una especie de límite reiterado, lo que estamos haciendo aquí, pero escondido en el que no terminamos de pasar a R2, sino que estamos haciendo una mezcla entre R2 y C. Cojo la dirección vertical que me da z igual al x0 más y por el y sub 0. Perdón, más y por el y. Y entonces, ¿qué nos queda ahora? Un límite cuando z tiende al punto z sub 0 de mi x menos y por y sub 0 menos x0. Aquí es una y, no un y sub 0. Más y por y sub 0 entre el No, x. es y otra vez, ¿no? No y sub 0. Claro, Y sub claro. 0 no tenemos. No, 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 el segundo, el último. El último. No le has quitado el 0. no, este sí es y sub 0 porque es el punto ¿Por qué? z0. Ah, vale. Ok. Aquí es x más y por la y y aquí menos x0 menos y por y sub 0. Y ahora pongo la dirección, que es esta dirección en la que ¿qué estamos haciendo? Que este es el valor x, o sea que ahora mi dirección es x igual a x sub 0. Entonces ahora vamos a cambiar en este límite todas las x por x0 y se me queda en un límite cuando y tiende al y sub 0 simplemente. ¿De quién? Pues ahora va a aparecer x0 menos la y por la y menos x0 más y por el y sub 0 entre el x0 más el y por la y menos x0 menos y por y sub 0. Claro, se parece mucho a lo de antes. Hay cosas que se me van a simplificar. Vamos a tener aquí límite cuando y tiende a y sub 0 de quién. Se me va este x0 con este menos x0, abajo también el x0 con este menos x0 y me queda simplemente menos y por y más y por y sub 0 entre el y por y menos el y por y sub 0. Esto se parece un montón, claro. Tanto se parece que arriba y abajo tenemos el mismo, pero cambiado de signo. Luego este cociente, antes de tomar límite, vale menos 1. El límite de la constante es la propia constante, o sea que este límite vale menos 1. Vaya, pues resulta que a la hora de calcular mi límite complejo, he conseguido dos direcciones donde obtenemos valores distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos obtenido valores diferentes? Concluimos que ¿qué le ocurre a este límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 entre
z menos z0. No Que es- resulta que este límite no existe, pero además para todo z0 de los complejos, ¿verdad? No hay ningún punto z0 en el que se haya salvado este límite. ¿Qué concluyo yo entonces? Que lo que puedo decir es que entonces mi función f no es holomorfa en ningún punto z0 perteneciente a c. Oye, pues mira, pues resulta que esta función en ningún lado funciona bien, ¿de acuerdo? Bueno, habrá veces en las que sí funcionen bien en ciertos puntos y no en otros. Por ejemplo, otra función, igual que tenemos el coger la conjugación, hay otra herramienta sencilla que podemos calcular con números complejos que sería el módulo de un número complejo. Por ejemplo, veamos qué pasa con esa función módulo. Es decir, vamos a estudiar ahora donde, si es que hay algún punto, ¿no? Es derivable nuestra función f de z definida como el módulo de z al cuadrado. ¿De acuerdo? Uno puede decir, bueno, pues hacemos lo mismo. Yo tendría que estudiar el límite cuando z tiende a z sub 0 de quién? De f de z menos f de z sub 0 y todo eso lo debemos dividir entre z menos z0, que nos quedaría el límite cuando z tiende a z sub 0 de módulo de z al cuadrado menos módulo de z0 al cuadrado dividido entre z menos z sub 0. Dice, bueno, ¿y ahora qué hago con este límite? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos avanzar? Hombre, uno dice, bueno, podríamos desarrollar también, ¿verdad? Pues uno dice, a ver, es que si hacemos lo mismo y si yo lo expreso no en forma compleja, sino en forma cartesiana o binómica como nos interese para desarrollar esas cuentas, llamo z a x más y por y y llamo z0 al x0 más y por el y sub 0, entonces, ¿en qué se convierte el límite anterior? En límite cuando z tiende a z0, arriba tendría módulo al cuadrado. Módulo al cuadrado sabemos calcular de forma sencilla, es primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Menos módulo de z0, pues sería menos z0 al cuadrado, menos x0 al cuadrado menos el y sub 0 al cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre el x más y por y menos el x0 menos y por y0. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la misma idea de acercarnos con esa especie de límite reiterado de R2 que sería horizontalmente y verticalmente. Entonces, si estudiamos los límites al acercarnos vertical y horizontalmente, tenemos lo siguiente. Si me acerco verticalmente, ¿eso qué significa? Significa que estoy haciendo el límite cuando z tiende a z0, pero a través de fijo la x y muevo la y, es decir, x toma en valor x sub 0. Claro, de toda nuestra función que sería el x al cuadrado más el y al cuadrado menos el x0
al cuadrado menos el i0 al cuadrado dividido entre el x más y por y menos el x0 menos y por y sub 0. Que al sustituir la x se me convierte en un límite cuando y tiende a y sub 0. Y ya vemos que entonces al cambiar a x por x0, x0 cuadrado menos x0 cuadrado se me simplifica y me queda y cuadrado menos y sub 0 al cuadrado. Dividimos entre el x0 menos x0 se me simplifica y aquí me queda y por y menos y por y sub 0. Hombre, pues hay cosas que podemos simplificar en este límite. Aquí nos queda límite cuando y tiende a y sub 0. Arriba tengo una identidad notable que sería suma por diferencia, es decir, y menos y sub 0, que multiplica al y más el y sub 0. Y abajo, la unidad imaginaria y la puedo sacar factor común que multiplica al y menos y sub 0. Ah, bueno, pues puedo simplificar el y menos y sub 0, el y menos y sub 0, y al hacer tender y a y sub 0, ¿qué nos queda? 2 veces y sub 0 partido por y. Si no nos gusta este partido por y, podré decir, mira, multiplica por y arriba y abajo y te queda menos 2 unidad imaginaria por y sub 0. ¿De dónde sale este menos 2? De decir, abajo y por y es menos 1 y el menos 1 me da igual que esté dividiendo o multiplicando, ¿de acuerdo? Pues bueno, tengo un valor. Ahora, análogamente, ¿qué ocurre cuando estudio yo la dirección horizontal? ¿Que ahora cómo nos va a quedar nuestro límite? Vamos a verlo. Entonces, análogamente tendríamos que el límite cuando z tiende a z0 de y igual a y sub 0 de nuestra función, que sería este x cuadrado más el y al cuadrado menos el x0 cuadrado menos el y sub 0 cuadrado, todo eso dividido entre el x más y por el y menos el x0 menos el y por el y sub 0. Ahora se va a convertir en el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Y qué nos va a quedar arriba? Se me cancela la y, entonces me queda x al cuadrado menos x0 al cuadrado. Y abajo el y por y0 menos el y por y0 también se me cancela y me queda simplemente dividiendo un x menos x sub 0. Ah, mi media identidad notable arriba, suma por diferencia, se me cancela el x menos x0 y me queda x más x0, que ahí ya no hay problema, y me quedaría simplemente 2x sub 0. Vamos a fijarnos en una cosa, x0 e y sub 0 son las componentes reales e imaginarias del número complejo, pero ambas componentes real e imaginarias son, en particular, números reales. Si nos fijamos, este límite me ha quedado 2x sub 0, que es un número siempre, un número real, ¿verdad? Mientras que aquí, ¿qué hemos obtenido? Menos 2y por y sub 0, pero aparece la unidad imaginaria ahí. O sea que esto es un número complejo imaginario puro, que no es real, salvo en un caso. El único caso en el que este número imaginario complejo puro no es realmente un número imaginario complejo puro es cuando no hay cuando no hay unidad imaginaria ahí. ¿Y eso cuándo se consigue? El 0. Justamente es el único caso excepcional, ¿de acuerdo? Entonces dice, hombre, seguro que si la y sub 0 no vale 0, estas dos cosas son seguras distintas. Y si son distintas, es que la función o ese límite no existe. Y si el límite no existe, la función no es derivable. Es decir, seguro que si y sub 0 es distinto de 0, entonces ambos límites no coinciden, por lo que f no sería derivable.
Lo mismo ocurre si y sub 0 vale 0, pero en ese caso x0 fuese distinto de 0, ¿verdad? Pues claro, si la y sub 0 vale 0, este límite me ha salido menos 2y por 0 es 0, pero aquí me quedaría 2 por x sub 0 algo distinto de 0, son también dos números distintos, tampoco es derivable. Ahora bien, ¿y si los dos son 0? Porque coinciden no puedo asegurar que sea derivable, es decir, bueno, pues falta determinar o falta ver qué ocurre para z sub 0 igual a 0, ¿vale? Hombre, ahí podemos decir, realmente vámonos a la definición directamente, que sería el límite cuando z tiende, y ahora puedo especificar y aquí colocar el punto 0 de mi función f de z menos mi función f de z sub 0. Todo eso lo dividimos entre el z menos el z0. Aquí nos queda límite cuando z tiende a 0. Arriba que me queda el módulo al cuadrado, módulo de z al cuadrado, menos 0 al cuadrado entre z menos 0. Vale, pero es que nosotros tenemos una propiedad del módulo, y es que el módulo al cuadrado lo podemos pensar siempre como el número complejo multiplicado por su conjugado, ¿verdad? Y todo eso lo dividimos entre el z. Claro, pero es que entonces puedo simplificar el z con este z y me queda el límite cuando z tiende a 0 de z conjugado. Si queremos, propiedad que tiene la conjugación es que la puedo sacar fuera. Entonces me quedaría el límite cuando z tiende a 0 de z y todo ese resultado lo conjugamos. Pero claro, si z tiende a 0, pues justamente ¿a qué tiende la z? A 0. Y entonces me quedaría el 0 y lo tendría que conjugar. Pero el conjugado 0 vuelve a ser 0 porque es un número real. Oye, ¿este límite existe? Sí. ¿Y es un número complejo? Sí, no ha salido infinito. Genial. ¿Eso qué significa? Que mi función, por definición, sí es derivable en el 0 y además sé cuál es el valor de su derivada. Es decir, f es derivable en z0 igual a 0 y el valor de la derivada f' en el punto 0 resulta que vale justamente 0. ¿Vale? Claro, el problema que estamos viendo aquí precisamente a la hora de estudiar este concepto de derivabilidad con cosas complejas es que en la mayoría de las ocasiones lo que tengo que hacer es pasar en cierto modo por esa parte real de las funciones de varias variables. Entonces, a mí me gustaría ver si existe algún modo genérico de relacionar estos conceptos. Es decir, bueno, como yo puedo interpretar mi función compleja como funciones de varias variables reales, ¿qué relación tendría ese concepto de derivabilidad compleja o de ser holomorfa en un punto con el hecho de que las derivadas o ese concepto de derivabilidad o diferenciabilidad que teníamos para funciones variables aparezca también ahí? Entonces vamos a tener una serie de resultados que me van a permitir llegar a relaciones entre esos conceptos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver es una condición necesaria para que mi función sea derivable u holomorfa. Es decir, vamos a utilizar un poquito más de información y luego vamos a estudiar una caracterización, es decir, una condición necesaria y suficiente. Lo primero que vamos a comenzar es por lo que conocemos como las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que nos dan las ecuaciones de Cauchy-Riemann a secas, son una condición necesaria, ¿de acuerdo? Es decir, teoremita, que este teorema lo llamamos nosotros ecuaciones de
Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Nos dice, oye, pues supongamos que tenemos una función como es suficiente, como es necesaria. Lo que decimos es, si es derivable, es necesario que ocurra esto. Y eso significa que si no se cumpliese eso, podría afirmar que mi función no es derivable. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra función, es decir, sea f, que va de un cierto a contenido en C, derivable en z0 perteneciente a con, pues como un punto complejo, lo podemos pensar también en forma cartesiana como x0 más o binómica y por y sub 0. Pero también hemos visto que había una relación de las funciones complejas. Es que mi función compleja f también la puedo interpretar como ¿quién? Como una función de varias variables x, y de la forma parte real u de x, y la habíamos llamado más una i por la v de x, y. Donde estamos diciendo que el número complejo z es el número x más y por y, ¿verdad? Bueno, pues entonces pasa lo siguiente. Por un lado, estas funciones u y v son funciones de dos variables reales. Entonces ya no estamos trabajando con las funciones u como funciones complejas. Pues resulta que el concepto de derivabilidad no lo tenemos como tal en funciones variables, tenemos un concepto de diferenciabilidad. Y tenemos nuevos tipos de derivadas, por así decirlo, que eran las derivadas parciales. Pues resulta que si mi f es derivable desde el punto de vista complejo, puedo afirmar también ciertas cosas sobre mis funciones u y v. Para empezar, es que existen las derivadas parciales de primer orden de las funciones u y v. Es decir, existen parcial de u respecto de x, existe en el punto x0 y sub 0, que es el punto donde sé que es derivable. Existe también la parcial de u respecto de y en el punto x0 y sub 0. Existe la parcial de la otra, de la v respecto de x en el punto x0 y sub 0. Y existe la parcial de v respecto de y en el punto x0 y sub 0. Pero ojo, no solo eso va a ocurrir, es decir, no solo existen estas derivadas parciales de primer orden, sino que hay una cierta relación entre ellas. Esa relación es lo que se conoce formalmente como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y lo que nos dice es que si yo cojo la derivada de la parte real u respecto de x, en el punto x0 y sub 0, que es donde yo sé que existen, y calculo por otro lado la derivada de la v respecto de y en el punto x0 y sub 0, resulta que ambas derivadas son iguales. Ojo, no solo eso, porque hay otra relación. Aquí he utilizado dos de estas cuatro derivadas parciales. ¿Qué ocurre con las otras dos? Hombre, nos encantaría decir, pues si cojo la u respecto de x y coincide con la v respecto de y, estaría súper guay decir que la derivada de u respecto de y en el punto x0 y sub 0, que es donde sabemos que existen, coincida con la derivada de la v respecto de x en el punto x0 y sub 0. Y esta vez no es tan bonito como nos gustaría porque aparece por aquí un menos. Esto es lo que llamamos nosotros las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy-R, Riemann, Cauchy-C, Riemann-R. ¿De acuerdo? Manda aquí mi cabeza.
No solo eso, sino que además vamos a tener un poquito más de información sobre la derivada compleja, por así decirlo, de nuestra función. Es decir, oye, como f es derivable, yo lo que sé realmente es que existe f' de z sub 0, ¿verdad? Y que ese límite que se define como tal existe y es un número complejo, que no es infinito. Vale, pero si aquí estoy obteniendo información sobre las derivadas parciales vistas como funciones de varias variables, estaría súper guay que yo fuese también capaz de encontrar una relación de esta derivada compleja en términos de estas derivadas parciales. Y resulta que eso también ocurre. En particular, esta derivada la puedo obtener como coger la derivada de u respecto de x evaluada en el punto donde se queda diferenciable, que es en el punto x0 y su 0, y le sumo la unidad imaginaria y por la derivada de la v de la parte imaginaria, pero también derivada respecto de x en el punto x0 y su 0. Si quieres también lo podemos poner en términos de y, porque como se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, yo también puedo decir, bueno, ¿y por qué no lo escribo como derivada de u respecto de x coincide con la derivada de v respecto de y? Podría poner aquí derivada de v respecto de y evaluada en el punto x0 y su 0 menos y. ¿Y por qué menos? Porque la derivada de v respecto de x es menos la de u respecto de y en el punto x0 y su 0. O sea que tenemos información sobre cómo calcular el valor de esa derivada compleja utilizando las derivadas parciales de la función de varias variables. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? El principal problema es que aquí hay un entonces. Es decir, voy solo en una dirección. Es decir, si f es derivable, entonces pasa Cauchy-Riemann. Se verifican estas ecuaciones. Pero el recíproco es cierto. No tiene por qué ser cierto. Es decir, podemos tener funciones que no sean derivables, pero que sí satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto. Por ejemplo, vamos a poner aquí, el principal inconveniente es que las condiciones o las ecuaciones, más que condiciones, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no bastan para garantizar la derivabilidad de nuestra función compleja. Por ejemplo, vamos a coger una función en la que sí se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no tengamos derivabilidad. Es decir, vamos a coger f de z igual a, vamos a coger el z conjugado, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el z. Que esto sería si z, obviamente, es un número distinto de 0. Pero además, para estudiar un punto problemático que es el 0, vamos a definirla como 0 justamente en el origen. ¿De acuerdo? Entonces dice, bueno, de todos los puntos en los que nosotros podíamos tratar de estudiar derivabilidad, vamos a fijarnos en el 0, que es el que parece un poquito más puñetero porque están cambiando las funciones. Entonces, oye, pues no sé, vamos a estudiar si mi función es derivable en el origen. Entonces,
para ver si f es derivable en el origen, estudiamos qué ocurre con el límite cuando z tiende a 0 de f de z menos f de 0, todo ello dividido entre z menos 0, ¿verdad? Claro, que aquí que nos quedaría límite cuando z tiende a 0. Es que f de z es una cosa rara que me han dicho z conjugado lo elevas al cuadrado y todo eso lo divides entre z. Resto, ¿cuánto vale f en el 0? Pues me lo he definido como 0. ¿Por qué? Pues porque yo me lo he inventado. Y aquí tenemos z menos 0. Hombre, que al final el 0 fuera, y aquí nos queda un límite cuando z tiende a 0, ¿de quién? De este z con este z lo junto y al final me queda z conjugado entre z, todo eso al cuadrado. O si quiero, puedo sacar el cuadrado fuera y decir esto es el límite cuando z tiende a 0 de z partido, z conjugado partido de z y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Claro, ¿qué es el problema o qué problema tenemos con este límite? Que hemos visto ya precisamente, creo, estoy seguro. Al principio hemos estudiado qué ocurría con z conjugado, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la función z conjugado? Claro, cuando yo estudiaba el límite, ¿qué me quedaba? En el 0, si fuese el punto 0, ¿qué límite me queda aquí? 0 conjugado es 0, z0 es 0, y me quedaría el límite cuando z tiende a 0 de z conjugado entre z. ¿Qué pasa con el límite de z conjugado entre z? Que nunca jamás existe, ¿verdad? Entonces este límite no existe en ningún punto z0, en particular tampoco existe para el punto 0. Lo cual significa que cuando nos venimos aquí, ya hemos visto que este límite que aparece aquí no existe. Si este límite no existe, obviamente el cuadrado tampoco existe. ¿Y eso qué significa? Que entonces, ¿qué puedo decir yo sobre mi función f? Que f no es derivable en z0 igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, el problema que tenemos ahora es, vamos a ver qué ocurre con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y ahora, digo problema porque nos salimos completamente de la asignatura funciones de variable compleja y nos vamos a funciones de varias variables 1. Es decir, pegamos un salto y hay que tener muy frescos esos conceptos. Entonces, como tengo que trabajar con la parte real u y la parte real v, imaginaria v, vamos a calcular los primeros. Es decir, por otro lado, estudiamos qué ocurre con nuestra f. Que dice, bueno, claro, es que la f de z es justamente la función z conjugado, todo eso al cuadrado, dividido entre z. Pero si yo expreso z como x más y por y, entonces mi función f de z se convierte en una función f de xy. ¿Qué quién sería? Pues aparecería arriba el x como conjugo, x menos y por y, todo ello al cuadrado, dividido entre x más y por y. Que yo puedo desarrollar arriba, pero ahora bien, como quiero quitarme este número complejo de abajo, ¿cómo quitamos el número complejo dividiendo? Multiplico por el conjugado. O sea que tengo que decir, multiplico arriba y abajo, pero el conjugado de x más y por y es justamente el x menos y por y. O sea que me aparece x menos y por y, todo eso elevado al cubo. Y abajo sé que ya hago ese proceso para que me aparezca el módulo al cuadrado, es decir, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ahora tengo que desarrollar todo este bicharraco que aparece aquí, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y todo este bicharraco qué me sale? Me sale el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, que sería menos y por y,
más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que sería menos y por y al cuadrado, más el cubo del tercero, que sería, perdón, el cubo del segundo, que sería menos y, todo eso al cubo. Y lo dividimos entre el x cuadrado más y cuadrado. Claro, ¿qué nos queda entonces? Vamos a ponerlo aquí aparte. Luego, ¿cómo nos queda nuestra función f de xy? Nos queda la función x al cubo. Y ahora, esta parte, como lleva una y, vamos a ponerla por aquí, pues sería menos 3x cuadrado y con esta y. Luego, aquí tengo un menos y, menos al cuadrado, más, pero y al cuadrado es menos, o sea que me parece menos 3x y al cuadrado. Y luego aquí, menos al cubo es menos, y al cubo es menos y, menos con menos y me queda más y. Pues me parece más y al cubo. Todo esto está multiplicado aquí por y, pero todo está dividido también entre x cuadrado más y cuadrado. O sea que aparece todo esto aquí dividido entre x cuadrado más y cuadrado, más todo esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado. De este modo, ¿qué hemos conseguido? Lo que aparece aquí, que ya no tiene unidad imaginaria y, es justamente la función parte real, que llamamos nosotros o definimos u de xy. Mientras que en el otro lado tenemos lo que sería la parte imaginaria, que es todo lo que multiplica a la unidad imaginaria y, que sería nuestra función que solemos denotar mediante v de xy. Hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que esto únicamente es válido para todo punto xy que sea distinto del 0. ¿Por qué? Porque mi función f estaba definida de este modo cuando la z era distinta de 0. Entonces, también puedo estudiar qué ocurre con el caso 0, 0. Es que, ¿cuánto vale f en el punto 0? Vale justamente 0. Y la parte real de 0 es 0. Y la parte imaginaria de 0 es 0. Entonces, resulta que lo que tengo son funciones parte real y parte imaginaria definidas a trozos. ¿Quién sería la parte real de f en un punto xy? Es lo que llamamos nosotros la función u de xy, que nos ha quedado entonces como, por un lado, esta expresión que sería x cubo menos 3xy cuadrado, x cubo menos 3x y cuadrado, dividido entre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto del 0, 0, y nos queda la parte real del 0, que es 0, si xy es justamente el punto 0, 0. Y por otro lado, ¿quién sería la parte imaginaria de f en un punto xy, que es lo que nosotros hemos llamado v de xy? Nos queda también una función a trozos, donde el trozo de arriba, ¿qué nos queda? Nos queda, vamos a poner mejor el y cubo delante, para no tener el menos delante, ¿de acuerdo? Entonces nos saldría un y cubo menos 3x cuadrado y dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto del 0, 0, mientras que tengo la función parte imaginaria del 0, que sería 0 también, si xy es justamente el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Ahora, Espera un segundo. ¿Puedes volver a la anterior? Porque o he sí, copiado algo mal o la I no es así.
¿Dónde se ha ido el i cubo que tenías ahí? Lo que he hecho es ponerlo delante. Ah, ok. Simplemente porque, pues, vamos, que Perdón. podríamos dejarlo como menos 3x cuadrado y más y cubo, pero para no encontrarme Perdón, nada más qué un lenta, sí. menos, digo, mira, vamos a poner el y cubo primero y así no tengo el menos delante, ¿vale? Entonces ya tengo mis dos componentes. Decimos, bueno, como tengo mis dos componentes, yo tengo que estudiar si existen las derivadas parciales en el origen, ¿verdad? ¿Cómo calculamos derivadas parciales? Que no se nos olvide que tenemos la definición. La derivada parcial es una definición y en el punto 00 o en el punto que sea. Es decir, ahora usamos la definición para calcular quién sería la derivada parcial de u respecto de x en el punto 00. Oye, es que la definición es, coge el límite cuando h tiende a 0 de la función u y como es en el punto 0, al punto 0 le sumo h, coma, punto 0, resto lo que vale la u en el punto 00 y divido entre h. Es que la definición de derivada parcial en un punto a, b es coger y multiplicar o hacer este límite y en la primera componente sumarle un h. Es una especie de derivada, pero solo respecto de la componente x. Parecido a lo que hacíamos con funciones de una variable, solo que la segunda componente la dejamos igual. Claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que, ¿qué límite nos queda? Nos queda límite cuando h tiende a 0 de... Aquí aparece la función, la componente x vale simplemente u de h, 0 menos u de 0, 0 y todo eso dividido entre h, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Límite cuando h tiende a 0 de la función u en h0, ¿qué ocurre? Claro, en h0, ¿qué definición estoy? Hombre, como el h0 no es el 0, 0 porque h tiende a 0, pero no llega a valer 0, me vengo aquí y cambio la x por h, la y por 0. Si cambio la y por 0, esto desaparece y ¿qué me queda? H al cubo entre h cuadrado. Es decir, pues aquí pondré la función h cubo partido h cuadrado, resto lo que vale 1 el 0, 0. Lo que vale 1 el 0, 0 lo tengo. Vale 0. Ah, pues genial, pues resto 0 y divido simplemente entre h. Pero claro, al dividir entre h me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h al cubo arriba y abajo el h cuadrado con esta h me va a quedar también h al cubo. Es que este cociente ya vale 1. El límite de 1 vuelve a ser 1. Oye, pues mira, he calculado la derivada parcial de u respecto de x y vale 1. De momento tengo que funciona bien el teorema porque ¿existe la derivada parcial en el punto? Existe y ha valido 1. Estupendo. Vamos a estudiar ahora también qué ocurre con la derivada parcial de u, pero respecto de v. Es decir, análogamente, tenemos que calcular la parcial de la u respecto de la variable v en el punto 0, 0. Que es una definición muy similar, solo que ahora... ¿Cómo VY quieres decir? Estaba pensando en la otra letra. Ah, vale. Sí. ¿Ves? Esto es lo bueno de tener a alguien, que si no, yo lo hago solo, lo planto y como llevo tanto tiempo hablando ni me doy cuenta. Cuando h tiende a 0, ahora es en la componente y donde sumamos la h. Es decir, me va a quedar, como es en el punto 0, 0, por el primer 0 pongo aquí 0, por el segundo 0 pongo 0 más h, que esta h debido a esta y, y resto lo que vale u en el punto 0, 0 entre la h. Claro, ahora ¿qué va a ocurrir? Va a quedar límite cuando h tiende a 0. Hombre, u en el 0, 0 sigue valiendo 0 y ahora la componente x vale 0, la componente y vale h. Cuando venimos aquí a la definición,
como la x vale 0, arriba 0 menos 0, 0, abajo 0 más i, ojo, la i, que es la h distinta de 0, 0 entre algo distinto de 0, eso no es indeterminación. Es decir, todo esto vale 0, resto lo que vale la u en el punto, que es 0, y dividimos entre h. ¿De acuerdo? Entonces, 0 menos 0 es 0, y aquí me queda entre h, que sería también 0, y el límite vale 0. De momento vamos bien porque también ha existido el límite, es decir, existe esta derivada parcial y vale 0. De momento el teorema va estupendamente. Se supone que tienen que existir las 4 derivadas parciales y luego tener una relación entre ellas. De momento hay 2 que existen. Vamos a ver qué ocurre ahora con la función v. Es decir, para la parte imaginaria, hacemos el mismo proceso. Que sería, tendría que estudiar qué ocurre con la parcial de v respecto de x, a ver si lo voy a poner bien, en el 0, 0, que sería el límite cuando h tiende a 0 de v, y ya podemos poner directamente que como es el 0, 0, pues sería en el punto h, 0, menos v evaluada en el punto 0, 0, todo eso dividido entre h, que nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de la x vale 0. La y vale 0. 0 al cubo menos 0 es 0. Abajo h cuadrado más 0 al cuadrado es h, pero 0 entre h me queda de nuevo 0. La función v en el 0 vale 0 y todo eso lo dividimos entre h. Entonces aquí nos queda que el límite es 0. Vale, pues mira, también existe la derivada parcial en el punto 0, 0. Y por último, la parcial de v respecto de y. De esta forma vamos a poner aquí en una esquinita que ya habíamos calculado que la parcial de u respecto de x en el punto 0, 0 existía y además valía 1. Y la parcial de u respecto de y también existía en el punto 0, 0 y valía 0. ¿Vale? Ponemos aquí como dato para que no se nos olvide. Esto ya lo teníamos calculado. Ahora seguimos con la parcial de v respecto de y en el punto 0, 0 y será el límite cuando h tiende a 0 de la función v ahora en el punto 0h menos la v en el punto 0, 0 y todo eso dividido entre h. ¿Qué nos va a quedar? Límite cuando la h tiende a 0 y tendremos en el punto 0h, como la x vale 0, esto desaparece, la x vale 0, esto desaparece y me va a quedar h al cubo entre h cuadrado. O sea que vamos a tener aquí h al cubo partido de h cuadrado. Y a eso le restamos el qué. Lo que vale en el 0, que sería 0, y dividimos entre h. ¿Y qué nos queda justamente? Nos queda 1 de nuevo. H al cubo entre h al cubo, se me simplifica y me queda 1. O sea que también existe. Además, nos fijamos en que yo he calculado la parcial de u respecto de x en el punto 0, 0. ¿Y cuánto valía en el punto 0, 0? Valía 1, que es lo mismo que vale la parcial de v, pero respecto de y en el punto 0, 0. O sea que la primera parte de la ecuación de Cauchy-Riemann funciona bien. La derivada de u respecto de x coincide con la derivada de v respecto de y. Pero es que también, cuando calcula la derivada de u respecto de y, en el 0, 0, ¿cuánto nos ha salido? 0. 0 es lo mismo que menos 0.
Sí, tú puedes multiplicar 0 por menos si te apetece. Entonces esto es lo mismo que menos la derivada de v respecto de x en el punto 0, 0. Porque 0 por menos 1 sigue siendo 0. Anda, entonces ¿qué ocurre? Que resulta que f sí verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero que hayamos obtenido antes sobre la derivabilidad de f, que f no es derivable en el punto 0, es decir, que aunque f verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto 0, 0, la f no es derivable. Es decir, no va a ser una condición suficiente que se verifique Cauchy-Riemann para poder garantizar que la función sea derivable. Entonces vamos a necesitar añadirle algo a estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hombre, es impepinable que me hacen falta las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Porque son una condición necesaria. Tengo que tener eso para poder hablar de derivabilidad. Si no tuviese Cauchy-Riemann directamente por el teorema anterior se puede decir, oye, pues si no hay Cauchy-Riemann seguro que no es derivable. Vale, pero supongamos que tenemos Cauchy-Riemann. ¿Qué más nos hace falta? Si pensamos lo que está sucediendo aquí, estamos trabajando con funciones de varias variables. Y el concepto de derivada para funciones de varias variables es el concepto de diferenciabilidad. Entonces, eso va a ser justamente lo que vamos a necesitar añadirle para tener derivabilidad en la parte compleja. Entonces, vamos a recordar que era ese concepto de diferenciabilidad. Es decir, si, o bueno, vamos a poner aquí. Venga, si volvemos brevemente a funciones, a poner, no sé, como estamos cogiendo la f, venga, g, que vayan de R2 en R, decimos que G es diferenciable, ojo, no derivable, sino diferenciable en un punto AB, si, hombre, técnicamente lo que nos dice es que yo voy a estudiar un límite doble. Voy a estudiar el límite doble cuando xy tiende al punto AB, o bueno, como aquí lo hemos hecho todo el rato con x0 y su 0, ¿no? Vamos a poner aquí también lo mismo. Vamos a poner el x0 y su 0. Porque vamos a cambiar de repente a la y b. Que tiende a x0 y su 0 de la función g en un punto xy. Le restamos lo que vale la función g en un punto x0 y su 0. Y técnicamente lo que dice el teorema es que debe existir una aplicación lineal, es decir, de la de álgebra, una aplicación lineal t, de modo que, vamos a poner un colorcito distinto a esto, una aplicación lineal t, de modo que en el punto x0 y su 0, como es una aplicación lineal que va de R2 en R2, y por aplicación lineal nos referimos a un homomorfismo de lo que hemos estado estudiando en álgebra lineal 1 y álgebra lineal 2, de modo que, claro, si esto es un vector y esto es un número, para conseguir un vector lo que tengo que hacer es multiplicar escalarmente por el vector x menos x0 y menos y su 0. Y ahora abajo dividimos entre la norma del vector x menos x0 y menos y su 0. Pues este límite tiene que salirme
0. Hombre, por ejemplo, hay cosas que podemos simplificar y decir, oye, esto que lo hemos puesto como norma, en realidad sabemos cuál es la norma. Es la distancia, que sería raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más el y menos y sub 0 al cuadrado. El problema es, ¿y cómo encuentro yo esa aplicación lineal? Pues precisamente también nos han dicho quién tiene que ser esta aplicación lineal que aparece aquí. Y es que resulta que la aplicación lineal que yo debo colocar ahí es precisamente el gradiente de la función g evaluada en el punto x0 y sub 0. Y este gradiente, recordemos que era justamente un vector que tiene dos componentes, donde la primera componente es la derivada parcial de g respecto de x, y la segunda componente es la derivada parcial de g respecto de y, evaluada en el punto x0 y sub 0. Claro, entonces lo que necesito para hablar de diferenciabilidad es que existan las derivadas parciales en el punto correspondiente y luego además que este límite sea 0. Entonces diferenciabilidad es un concepto un poquito más gordo que simplemente que haya derivadas parciales. Porque aparte de haber derivadas parciales, tiene que cumplirse que este límite doble valga 0. Y estudiar límite doble ya debemos recordar que no es realmente sencillo. Para probar que un límite doble existe, tengo que ponerme a acotar, y no es nada sencillo acotar funciones de varias variables. Tiene que estar todo muy preparadito para que de verdad nos salga bien. Entonces, vamos a ver precisamente que si añadimos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann esta condición de diferenciabilidad, entonces sí vamos a tener las herramientas suficientes para hablar de derivabilidad de la función compleja. ¿De acuerdo? Es decir, con esto ya nos podemos ir a nuestro resultado fundamental, que es la equivalencia, la caracterización de ambos conceptos. Es decir, teorema aquí, bueno, pues sea f una función compleja de A contenido en C y z0 un punto de A. De modo que podemos pensar nuestro z0 justamente como el punto x sub 0 más y por el y sub 0. Entonces, son equivalentes las siguientes condiciones. Bueno, más que equivalente, realmente le vamos a ponerlo como el sí, solo sí directamente. Equivalente. Entonces, nosotros tenemos que f es derivable en z sub 0, sí y solo sí. Y aquí me hacen falta dos condiciones. Una condición es importante, que la condición es Cauchy-Riemann. Es decir, f verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto x0 y sub 0. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que si yo separo mi f como parte real u y parte imaginaria v, entonces si f es igual a u más y por v, se tiene que cumplir que la derivada parcial de u respecto de x coincida en el punto x0 y sub 0 con la derivada parcial de v respecto de y en el punto x0 y sub 0. Y también se tiene que tener que la parcial de u respecto de y en el punto x0 y sub 0 coincida con menos la derivada parcial de v respecto de x
en el punto x0 y su 0. Pero esto es únicamente la primera condición necesaria, por así decirlo, que me proporciona el primer teorema. Ahora vamos a añadir la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Lo importante. Lo que de verdad me proporciona esta implicación, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas. Que es lo que nos hace falta, ¿vale? Pues lo que vamos a tener es que las dos funciones u y v no solo existen sus derivadas parciales. Es decir, no solo existe la parcial de u respecto de x y la parcial de u respecto de y, ni la parcial de v respecto de x y la parcial de v respecto de y, y además coinciden, sino que además la u y la v vistas como funciones de varias variables son diferenciables en ese punto. Es decir, u y v son diferenciables en el punto x0 y su 0. Claro, esto sí ya es mucho más fuerte, porque ya hemos visto que la diferenciabilidad no es un concepto tan sencillo como simplemente, bueno, decimos simplemente entre comillas, ¿no? Como simplemente calcular estas derivadas parciales. Entonces, aquí hay que jugar un poquito más con esta información. ¿De acuerdo? Es una condición mucho más fuerte. Lo cual significa que, en realidad, estudiar derivabilidad va a ser volver a trabajar con conceptos de funciones de varias variables. Prácticamente todo el rato. Porque Cauchy-Riemann es calcular derivadas parciales e igualar para funciones de varias variables. Y además tengo que estudiar diferenciabilidad para funciones de varias variables. O sea que si quiero ahorrarme el tener que estudiar ese límite complejo que me cuesta a lo mejor porque el límite complejo en realidad es un límite doble pero con cosas un poquito más complicadas, puedo irme directamente y decir, mira, yo no voy a jugar a medias entre direcciones con complejo y real, sino que directamente paso real. Y pasar real significa hacer estas dos cosas con funciones de varias variables reales. ¿De acuerdo? O sea que, genial. Podemos hacerlo ahí sin ningún problema. ¿Vale? Consecuencias que tienen este hecho de tener ecuaciones de Cauchy-Riemann o derivabilidad de funciones complejas. Vamos a ver ciertos casos que a lo mejor no teníamos con funciones reales, pero sí que vamos a tener como funciones complejas. Es decir, como consecuencia de trabajar con funciones complejas, obtenemos es que en general las funciones complejas, aunque parezca que no, tienen algunas diferencias brutales con respecto a las funciones reales. Y pasan cosas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a que pasen con funciones reales. Por ejemplo, la primera. ¿Qué pasa si f es una función que va de un cierto conjunto, vamos a llamarlo D, contenido en C, que sea una función holomorfa en ese conjunto D, pero este conjunto D no va a ser un conjunto cualquiera, va a ser un dominio. Y dominio, el libro lo explica un poquito regulero, si es que llega a explicarlo. Y lo que significa dominio es que D es un abierto conexo. ¿De acuerdo? Es decir, no simplemente es un conjunto abierto, sino que además no tiene trocitos. ¿Vale? Solo tiene un único trozo, por así decirlo. No es exactamente eso, ¿no? Pero más o menos para hacernos una idea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues resulta que el hecho de que sea holomorfa va a jugar un papel fundamental con respecto a, primero, si
yo calculo el módulo de mi número complejo f de z, ¿verdad? Pues si esta función, el módulo, es constante en el conjunto D, resulta que no solo el módulo es un número constante, sino que toda la función f es constante en el conjunto D. Y no solo eso, sino que también tenemos que si, por otro lado, resulta que la f' de z fuese 0, en el conjunto D, entonces resulta que la f de z también es constante en todo ese conjunto D. ¿De acuerdo? O sea que tenemos un buen comportamiento de funciones holomorfas gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann cuando trabajamos en conjuntos abiertos, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Hay una cosa ahora que vamos a ver que no aparece como tal. Bueno, no aparece, lo que nos ha dado un párrafo del libro, ¿no? Que no aparece en los apuntes de esta asignatura, que es una forma alternativa de expresar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en lo que se llama la forma polar de estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿A qué nos referimos? Si pensamos, nosotros hemos dicho que, lo vamos a poner aquí como forma polar de Cauchy-Riemann. Lo ponemos porque si pensamos en lo que estamos haciendo, nosotros estamos trabajando esencialmente con funciones de varias variables. Y a la hora de trabajar con funciones de varias variables, pues yo puedo realizar cambios de variables. Y cuando realizamos cambios de variables, yo, si estoy trabajando con derivadas parciales, me gustaría saber también cómo quedan esas nuevas derivadas parciales respecto de las nuevas variables que estoy introduciendo. Hombre, es que esencialmente tenemos dos formas guay de representar números complejos. O bien con la xy, que sería parte real, parte imaginaria, en lo que llamamos o bien forma binómica o forma cartesiana. O también nos interesa utilizar elementos geométricos como su módulo y su argumento. Y utilizar representaciones como forma polar, forma módulo argumentar, forma exponencial, forma trigonométrica. Entonces, esencialmente podemos trabajar con esa dualidad de representación entre componentes reales xy o componentes reales módulo argumento. Claro, nosotros hemos planteado estas ecuaciones de Cauchy-Riemann como una función de dos variables de x, y. Pero podemos decir, ¿y si por lo que sea yo no tengo mi número complejo expresado en forma cartesiana con x, y, sino por lo que sea lo tengo en una forma geométrica con módulo y argumento? ¿Tengo que irme hacia atrás, expresarlo todo en función de x, y para poder hacerlo? No, pues resulta que también vamos a poder trabajar directamente con la forma polar de nuestro número complejo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurriría en ese caso. Es decir, supongamos que lo tenemos todo expresado en módulo y argumento. Por ejemplo, a mí, puesto a elegir, me gusta más la forma exponencial, pero eso es una manía mía. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos el número complejo z expresado como r por elevado a i, y el argumento, pues, ¿qué ángulo ponemos? Alfa, teta, phi, gamma. Te dejo elegir. Alfa. Alfa, me gusta el alfa, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la forma exponencial, ¿vale? Bueno, pues veamos cómo podemos reescribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann
Riemann en términos de R y alfa. Claro, lo que estamos diciendo es que yo cojo mi función f de z y ya no va a ser una función f de z, va a ser una función que depende de R y de alfa. Pero que esa función, claro, tendría que derivarla, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, quiero calcular la derivada parcial de la f respecto de la variable r, ¿verdad? Ojo, aquí en realidad estamos haciendo un abuso de notación donde estamos evaluando este punto. Esto sería en un punto z, ¿verdad? Pero ya no tengo el punto z, sino que el punto z se convierte en el punto r elevado a i alfa, ¿cierto? O sea que ahora ya no tengo f' en z, sino que z se ha convertido en dos variables. He pasado de una variable compleja a dos variables. Por lo tanto, ya no tiene sentido calcular f'. Tiene sentido derivar respecto de las nuevas variables. Pero aquí tengo que aplicar la regla de la cadena, que sería, oye, deriva la f respecto de la variable original, que la variable original, ¿cuál era? La z. Y al derivar respecto de la z, yo ponía simplemente f'. No ponía parcial de f respecto a z porque solo había una variable que era la z. Entonces eso es mi f' desde el punto de vista de la z. Lo que pasa es que no evaluamos en el punto z, sino evaluamos en el punto cambiando con las nuevas coordenadas, que sería r elevado a i alfa. Y ahora la regla de la cadena me dice que tienes que derivar tu z respecto de la variable r. Pero como la z es r elevado a i alfa, ¿qué nos queda aquí entonces? F' evaluado en r elevado a i alfa, que lo multiplicamos por derivada de z respecto de r, nos queda simplemente el elevado a i alfa. Oye, pues análogamente, ¿qué ocurre cuando yo calcule la derivada parcial de f respecto del ángulo alfa en este r elevado a i alfa? Nos queda lo mismo, solo que vamos a tener aquí ahora la f' evaluada en r elevado a i alfa y vamos a tener que multiplicar por la derivada de z, pero derivando respecto del ángulo o de la nueva variable alfa. Nos va a quedar entonces este f' evaluado en r elevado a i alfa, y todo eso, ahora al derivar respecto de alfa, permanece mi r, pero sale una i, ¿verdad? O sea que nos queda la unidad imaginaria i por r elevado a i alfa. Estamos derivando esta función exponencial, ¿vale? Si nos fijamos, estas dos cosas se parecen un montón, ¿verdad? Claro, de hecho es que, ¿qué relación hay entre estas dos cosas? La f' es la misma. F' de r elevado a i alfa es lo mismo que f' de r elevado a i alfa. La única diferencia es que aquí falta un ir. Pero claro, si aquí falta un ir, es que entonces puedo decir que la relación que hay entre la parcial de f respecto de r y la parcial de f respecto de alfa, ¿cuál es? Que me falta, en la parcial de f respecto de r, me falta este elemento ir. Ah, pues aquí aparece un i por r para que yo pueda decir que estas dos cosas son como iguales. ¿De acuerdo? Ahora bien, he llegado hasta aquí, pero si nos acordamos, la ecuación de Cauchy-Riemann no aparecía una derivada de la f. Aparecía derivada de la parte real y derivada de la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces tengo que hacer lo mismo, pero con mi función parte real y parte imaginaria, no con esta función f. Bueno, ¿cómo nos queda eso entonces? Es decir, de momento tenemos la relación i por r por parcial de f respecto de r es igual a la parcial de f respecto de alfa. Como f se puede expresar como la función u más i por v, obtenemos así
que, claro, aquí tengo I por R y ahora esta parcial de f respecto de R en qué se convierte. Derivamos la R, aquí derivamos también la suma de las dos, sería derivar respecto de R U más I por V, es decir, derivo la U respecto de R y I por la derivada de la V respecto de R. Y eso va a coincidir con si derivo f respecto de alfa es lo mismo que derivar esta suma respecto de alfa, pero la derivada de una suma es la suma derivada, o sea que sería derivar la u respecto de alfa y sumar i por la derivada de la u de v de la v respecto de alfa también. Que esto ha sido simplemente aquí utilizar parcial de f respecto de alfa. Y aquí esto es nuestra parcial de f respecto de r. Ahora bien, tenemos dos elementos, dos números complejos. Dos números complejos son iguales si y solo si su parte real coincide y su parte imaginaria coincide. Es decir, de aquí ¿qué obtenemos? Si nos fijamos, para la parte real que tengo, como aquí tengo un i por r, al multiplicar i por esta i me queda un menos, o sea que ahora aparecería menos r por la parcial de v respecto de r debe coincidir con la parte real que sería la parcial de u respecto de r, respecto de alfa. Mientras que la parte imaginaria ahora es lo que va multiplicando hasta ahí, que sería r parcial de u respecto de r tiene que coincidir con la parte imaginaria, que es esta parcial de v respecto de alfa. ¿De acuerdo? ¿Que la r la quieres pasar dividiendo? Para gusto los colores. Lo puedes dejar a la izquierda multiplicando o lo puedes pasar dividiendo. Se parece mucho a lo que teníamos antes, solo que ahora aparece este factor. Es decir, hay una derivada parcial. La de u respecto de la r es la de v respecto del alfa con este factor y la otra coincide pero cambiada con el signo. Solo que ahora tengo este factor r que está aquí también multiplicando. Esto que aparece aquí es lo que llamamos nosotros las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar. ¿De acuerdo? Se parece mucho a esta derivada x, y, pero tenemos ese factor r que aparece por ahí. Es decir, que si por lo que sea tengo mi función en forma polar, módulo argumental, exponencial, trigonométrica, no tengo por qué pasarlo a binómica o cartesiana, calcular la x y la y, para tener que estudiar las ecuaciones de Cauchy-Riemann o la derivabilidad. También puedo hacerlo precisamente utilizando esta forma polar. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay algo que nos podemos ahorrar un poquito. No solo eso, sino que incluso tenemos otra, vamos a ponerla aquí por si acaso, que esto serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar. Es decir, que ya tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo que serían las clásicas, por así decirlo, en cartesiana, y tenemos una alternativa también en forma polar. Pero es que incluso tenemos otro tipo de ecuación de Cauchy-Riemann, que es lo que se llaman las ecuaciones homogéneas de Cauchy-Riemann. Es decir, que podemos avanzar y decir, puesto a buscar tipos de ecuaciones, hay un porrón. Por ejemplo, vamos a poner aquí la forma homogénea. Homogénea, lleva la tilde en otro lado. Homogénea de Cauchy-Riemann. ¿En qué consiste esta forma homogénea? Todo esto no aparece en el libro, ¿no? Pero muchas veces es útil también saberlo, por si tenemos que trabajar directamente y no queremos hacer los cambios. Decimos, oye, hay dos elementos con los que yo estudio parte real, parte imaginaria, módulo, que sería número complejo y su conjugado. Me permiten obtener relaciones fácilmente.
Vale, pues igual que yo he dicho lo expreso en XY, lo expreso en R alfa, también podría pensar qué relación tiene el Z con el conjugado. Tiene muchas propiedades bonitas entre ellos. Y si utilizo precisamente el Z y el conjugado para trabajar con esas ecuaciones, y en vez de derivar respecto de Z me fijo en qué pasa con el conjugado, pues eso es justamente lo que podemos hacer. Es decir, si Z es igual a X más Y por Y, tenemos que Z conjugado es igual a X menos Y por Y. Por lo tanto, también tenemos nosotros entonces que hay una relación de la X con el Z y el Z conjugado, ¿verdad? Y es que X, que es la parte real, es justamente al Z, le sumamos el Z conjugado y dividimos entre 2. Mientras que la parte imaginaria Y es al Z, le restamos el Z conjugado y dividimos entre 2i. Claro, pero eso significa que entonces cuando yo trabajo con mi función f, si decimos, es que esta f de z lo puedes interpretar como ¿quién? Como una parte o una función f que si pasas a cartesiano lo escribirías como xy y realmente lo que dirías es que es una parte real u de xy más y por v de xy, ¿verdad? Pero es que resulta que también puedes decir entonces que esta parte o esta función u, la x, no depende de x, sino que la x, ¿quién es? Es algo que es z más z conjugado entre 2 y la y sería z menos z conjugado entre 2i. Mientras que aquí luego sumo i y la v, en lugar de depender de xy, la puedo estudiar como una dependencia de z más z conjugado entre 2 y de z menos z conjugado entre 2i. O sea que si nos fijamos, al final, ¿esto de quién depende? Esta u depende únicamente de z y de z conjugado, ¿verdad? Mientras que esta v de quién depende? Esta v depende de z y de z conjugado en realidad únicamente. Igual que voy cambiando la dependencia. En realidad, z lo puedo pensar como xy en forma cartesiana. O puedo decir, si z depende de x y de y, a la hora de tener z igual a x más y por y, puedo decir que la dependencia al final es simplemente en x y en y. Y hago una reinterpretación y un cambio de esa definición. Pues lo mismo estoy haciendo aquí. Que sea z más z conjugado al final depende de z y de z conjugado. Me da igual en las dos componentes, pues únicamente la dependencia es de estas dos variables. Como son mis nuevas variables, realmente estoy haciendo un cambio de variables. Entonces, como hago ese cambio de variable, también puedo tener derivadas con respecto a estas nuevas variables. Entonces, si derivamos con respecto a estas nuevas variables, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que, bueno, yo puedo decir quién sería la derivada de f, pero calculada respecto de la variable z conjugado, que aunque parezca raro, es simplemente una nueva variable. Si aquí aplicamos el teorema de cambio de variable para funciones de varias variables, se llamen z, se llamen z conjugado, se llamen x, y, t, u, w, me da exactamente igual, lo que estamos diciendo es que tú tendrías que coger tu función f, que inicialmente para mí dependía de x y de y, ¿verdad? Entonces tendría que coger esta f y derivarla respecto de x y multiplicar por la derivada de x respecto de z conjugado. Y sumarle, como tengo otra variable que era la y, tengo que coger la f, derivarlo respecto de y multiplicar por la derivada de y respecto de z conjugado también. Decimos, vale, ¿cómo sacamos estas cosas? ¿Qué aparece aquí? Claro, si nos fijamos,
cuando venimos aquí a este cambio de variable que hemos hecho, ¿quién es la derivada de x respecto de z conjugado? Con esta relación, como si fuesen una variable y no fuese esa conjugación, es x igual a u más v. Pues al derivar x respecto de esta otra variable me queda un medio. Y al derivar la y respecto a esta variable me queda menos el 2i, ¿verdad? O estoy derivando respecto a z conjugado, ¿verdad? Sí. Entonces me Dos queda i, entonces, el ¿no? menos un medio, el Menos un medio de i, exactamente. pero menos 1 partido de 2i, o sea, Exacto. Que si quiero puedo multiplicar por y i medios. arriba y abajo y entonces me queda una i arriba y abajo un 2. Es decir, que esta derivada de aquí, que vale un medio, y esta derivada de aquí, que formalmente valdría menos 1 partido por 2i, que es lo mismo que i medios. O sea que al final aquí resulta, puedo sacar un medio factor común, ¿verdad? Que multiplica ¿a quién? A la parcial de f respecto de x más i por la parcial de f respecto de y, ¿verdad? Ojo, porque si ahora nos vamos a la f y digo, no, es que la f era u más i por v. Entonces, aquí que me queda un medio que multiplica a ¿quién sería esta parcial de f respecto de x? Sería la parcial de u respecto de x más i por la parcial de v respecto de x. Y luego sumamos ¿quién sería esta parcial de f respecto de y? Teniendo en cuenta esta i, aparecería i por la parcial de u respecto de x, respecto de y, solo que ahora, como parece una i por i sería menos la parcial de v respecto de y. O sea que ahora tengo esta expresión que aparece aquí, ¿verdad? Pero, ¿eso qué significa? Que cuando hablamos de forma homogénea, eso me está diciendo es que entonces, ¿a qué equivale el hecho de que la parcial de f de z conjugado sea igual a 0? Esto es equivalente a decir que esta expresión que tengo aquí tiene que ser 0, ¿verdad? Y entonces llegamos a un sistema de ecuaciones que ¿qué sistema de ecuaciones sería? Igualamos todo esto a 0, es decir, la parte real tiene que ser 0 y la parte real 0, ¿qué me dice? Que parcial de u respecto de x menos parcial de u respecto de y tiene que ser 0, o lo que es lo mismo, la parcial de u respecto de x tiene que coincidir con la parcial de v respecto de y. ¿Me suena a mí eso de algo? Es la primera ecuación de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Y qué significa que la parte imaginaria es 0? Pues que parcial de v respecto de x más parcial de u respecto de y tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, la parcial de u respecto de y vale menos la parcial de v respecto de x. Anda, esto que he obtenido aquí son justamente el qué? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces resulta que las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana son equivalentes ¿a qué? Son equivalentes a esta expresión que aparece aquí, ¿verdad? Esto es lo que llamamos nosotros la forma polar, la forma homogénea de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿De acuerdo? Esto sería Cauchy-Riemann homogéneas. Homogénea. Esta expresión en la que cojo la función f, la derivo parcialmente respecto de z conjugado, que tú puedes decir, ¿eso cómo se define? De este modo que hemos visto aquí. O sea que tenemos una tercera forma de representar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, todas equivalentes entre sí. Depende de qué me interese más a mí. ¿De acuerdo? Porque imagínate que por el motivo que sea, tú tienes una función que es que mi función f es
z conjugado al cuadrado menos z conjugado al cubo dividido entre z conjugado a la cuarta y solo depende de z conjugado. ¿Y yo para qué quiero tener que expresar eso en función de x, y etcétera? Podría decir simplemente, hombre, pues calculo la derivada parcial y lo único que tengo que comprobar es si esta derivada parcial respecto a esta z conjugada vale 0 o no. Pues mira qué sencillo, mucho más sencillo que tener que ponerme a llevarlo a xy o a otro tipo de reescritura. Es decir que está bien en función de la representación que me hayan dado de la función compleja, a ver cuál de las tres formas de Cauchy-Riemann me interesa a mí me trabajar, para no tener que poner a hacerme un montón de trabajo inútil por decir, es que forzosamente tengo que trabajar con xy. No, señor, no tenemos que hacer eso. Tenemos que pensar en esta asignatura y en matemática en general, que a lo mejor hay formas equivalentes que sean más sencillas para mí. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tenemos que saber de esta parte de funciones holomorfas y funciones enteras, esencialmente.